Buenos días, mi nombre es Denise Mendoza y soy estudiante de psicología de la Universidad Yacambú y hago esta presentación como un requisito para la asignatura Formación Cultural. Les voy a hablar acerca de la cultura venezolana, su origen y cómo eran muchas cosas durante la época colonial. Primero nos encontramos con la cultura de los indígenas, que actualmente su población es de 51 pueblos, aproximadamente 725.000 personas, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011. Estos se distribuyen por diversas partes del país. Nos encontramos la mayoría en el estado Zulia con el 61%, y donde se encuentran los Wayuu, por ejemplo, que son bastante populares y son los que se les conoce como guajiros. Después, los siguientes se encuentran en Amazonas, donde nos podemos encontrar con los Piaroa, los Pumé, los Bari, entre otros. También se encuentran bastantes en Bolívar, donde están los Yanomami, los Pemones y entre otras muchas etnias. Estos son los que se encuentran bastante conservados aún por su distanciamiento hacia ciertas ciudades. Y de último nos encontramos los que están en Delta Macuro y Anzoátegui. En cuanto a música, bueno, ya conocemos que la música venezolana es rica en diversas culturas y muchas de estas canciones, muchas de estas culturas tienen orígenes ancestrales que en un principio eran parte de la cultura indígena y que siguieron trascendiendo en la historia gracias a la transculturación. Esta música comúnmente expresa pensamientos, costumbres, creencias, ambientes, historias, entre otros. Un gran ejemplo de esto es la chichamaya. Los instrumentos usados por los indígenas. Muy bien, los instrumentos eran fabricados por los mismos miembros de la comunidad y utilizaban lo que la naturaleza les pudiera ofrecer. Nos encontramos primero con los aerófonos, que ellos usaban, bueno, para hacer los huesos, bambú, caparazones de diversos animales y semillas, con los que podían formar flautas y silbatos, entre otros instrumentos de aire. También están los idiófonos, que principalmente se encuentran las maracas, que los hacían con calabazas o con conchas de algunas frutas y los usaban más que todo en actividades con los chamanes, donde tuvieran un significado espiritual y trajera algún tipo de importancia en la comunidad. Hoy en día, claro está, hay muchos de estos pueblos que se han ido integrando a la sociedad, pero existen muchos pueblos que intentan mantener su esencia para no olvidar así su idiosincrasia y su propia cultura. Continuando con la cultura indígena, nos podemos encontrar con la agricultura, que era diferente dependiendo de la zona del país. Por ejemplo, nos encontramos con una agricultura media, con los caribes y los arahuacos. Ellos aprovecharon bastante el clima y las tierras. Eran nómadas, o sea, eran migratorios. Y ellos cultivaban, entre tantas cosas, raíces o tubérculos como yuca, batata, ocumo, apio, papa y también granos como maíz, caraota y frijol. Estos había bastante en muchas zonas del país. Su estilo de vida, como podemos ver, usaban guayuco y ellos vivían en chozas o bohíos. También les gustaba dormir en hamacas y almacenaban su comida en barbacoas. Mientras que si vemos una cultura avanzada, nos encontramos con los timotos y los cuicas, llamados también timotos cuicas, que se encontraban en los Andes venezolanos. Y estos emplearon métodos bastante avanzados para lograr tener una agricultura en esa zona. Muy bien, ellos explotaron mucho lo que eran los cultivos de maíz, yuca, ocumo, apio, auyama, cacao y también podían tener acceso a algodón y árboles frutales, que muchas veces en otras zonas del país no se le daban ciertas frutas por ser una zona tan árida. Y su estilo de vida, muy bien, construían terrazas con piedras y barro. Claro, esta es una gran diferencia debido al tipo de zona donde ellos vivían. Además, tenían que hacerse vestidos de algodón para poder abrigarse del frío que hacía allí y dormían en esteras. Entonces, la comida indígena variaba mucho dependiendo de la zona donde se encontraran, así que comían lo que mejor les pudiera ofrecer el medio ambiente. Si vivían en una zona
costera, por ejemplo, tenían más acceso a pescados y tortugas marinas, mientras que en otras zonas tal vez encontraban armadillos, iguanas o conejos. También llegan a comer venados, aves y chigüires, dependiendo de la zona. Y enriquecían su comida con maíz, yuca, granos, en las frutas a las que tuvieran acceso, como por ejemplo la piña, la guayaba, el mamón, el cotoperix, el coco. También llegan a comer cacao, papa y muchas otras. Vamos con la cultura de los españoles. Muy bien, algo bastante resaltante de los españoles fue su religión, ya que ellos formaban parte de la Iglesia Católica. Así que cuando llegaron a Venezuela, uno de sus objetivos era acabar con el paganismo que existía aquí, porque para ellos, las personas que denominaban salvajes bestias tenían sus propias creencias, sus propios dioses, que mayormente eran parte de la naturaleza, el sol, el agua, el viento. Así que tuvieron como objetivo pues eliminar todo eso y cambiar a la creencia católica. Durante el siglo XVI, estas personas se manifestaban como misioneros y ya para el siglo XVII, con el desarrollo que existía en el país, se burocratiza y ya se cambia totalmente el dios indígena por el dios de la cruz. En cuestión de arte, España estaba en un momento de auge a nivel artístico. Esto fue denominado el siglo de oro y había bastante apogeo de la literatura y las artes. Además, inicia el Renacimiento y el arte barroco. Animales. Muy bien. Cuando los españoles llegaron, no traían consigo muchas cosas, o sea, nada más trajeron de animales algunos caballos, porque pues no se esperaban llegar a Sudamérica. Y posteriormente, cuando ya se da todo este proceso de la colonización, comienzan a traer cerdos, reses y al final también trajeron borregos y cabras. Como música podemos tener que algunos de los aportes que tuvieron los españoles entre los principales instrumentos fueron la guitarra, el fagot, que es como un tipo de flauta, el laúd español y un órgano tradicional. Bueno, podemos ver que como ellos eran los que, o sea, la corona española era quien dirigía todo desde allá de España y todo se hacía de la forma en la que ellos estuvieran estructurando todo, entonces los españoles tuvieron la libertad de poseer grandes terrenos y con estos formaron haciendas y desarrollaron la agricultura y la ganadería principalmente, gracias al trabajo indígena y de los esclavos africanos en ese momento. Y por último está el idioma. La lengua que impusieron en América fue el castellano, que en ese entonces provenía de una región española llamada Castilla. Esto también, claro, no se podían comunicar bien con los indígenas y para poder controlar esto desde la religión, desde las creencias, desde todo, también tenían que controlar el idioma. Por último, nos encontramos con la cultura de los afrodescendientes. Esta cultura inició aquí en Venezuela, por decirlo así. Todos sabemos el gran tráfico humano que hubo y bueno, los africanos eran sacados de sus tierras a la fuerza y llevados a diferentes partes del mundo para ser vendidos como esclavos. Se estima que aproximadamente 12 millones de africanos fueron sacados a la fuerza y llevados a América. Estas personas obviamente no tenían cuidado hacia ellos, los trataban inhumanamente, no tenían cuidados sanitarios ni absolutamente nada así, así que era un gran porcentaje de africanos los que morían en el traslado. Además, también transportaban diversas enfermedades que traían consigo. Este tráfico humano ayudó a consolidar la estructura que querían formar los colonizadores y bueno, denotó la jerarquía, además que también originó el intercambio cultural entre españoles, indígenas y africanos. En la cultura afro-venezolana nos podemos encontrar que es una diversidad cultural y que la forman diferentes expresiones, tanto musicales, culinarias, de baile, en trabajo, en tradiciones, también trajeron consigo parte de su religión y los valores sociales que tenía en ese momento. Grandes ejemplos de la cultura africana que llegó al país y que encontró su cabida en ciertas tradiciones están, por ejemplo, en los alimentos, la cafunga, que es un plato típico de Barlovento. En la lengua, ellos trajeron consigo algunas palabras que
actualmente se utilizan en la jerga venezolana, como malembe, carabalí, zambe o zambo. En las fiestas católicas que se realizan hay bastante influencia de diferentes culturas y bueno, los africanos no es la excepción. Tienen bastantes aportes que debido a la unión, ¿verdad? Em, Se originaron diferentes creencias y fiestas. Por ejemplo, está San Juan, San Benito, San Pedro, San Antonio y los Diablos Danzantes de Venezuela. En los bailes nos podemos encontrar, por ejemplo, el baile de los morochos, la bandola de Barlovento. Y en música es bastante resaltante porque es bastante popular que ellos trajeron consigo el instrumento del tambor, que en muchas zonas del país se baila y se toca y principalmente en las zonas costeras venezolanas es bastante popular y tiene su cultura ahí de gran importancia. También está el kitiplas, que es un instrumento de percusión parecido al bambú. Muy bien, todo lo que acabamos de hablar, todas estas culturas y todo lo que hablábamos de que era una unión, se denomina como mestizaje. Y en el mestizaje venezolano se habla que la mayor parte de la tradición cultural es el resultado de un largo proceso de mestizaje y que este comenzó hace más de 500 años, o sea, cuando apenas llegaron los españoles aquí. Primero entre los españoles y los habitantes originarios y posteriormente con los extranjeros que fueron viniendo, que hasta en la época moderna seguían llegando extranjeros que siguen aportando cosas a la cultura venezolana que la hace tan rica y tan versátil. Entonces también aportaron, por ejemplo, otras culturas como los africanos, los europeos, entre ellos los franceses, los asiáticos y otras nacionalidades. Entonces, para repasar, podemos tener diferentes tipos de origen. Está el origen étnico americano, que son los pueblos indígenas que se observan más que todo en la arquitectura y gastronomía. Está el origen europeo, que son los españoles, y bueno, que aportaron diversos fiestas, tradiciones, trajeron consigo el calendario católico y también trajeron algunas cosas de gastronomía y entre otras costumbres de música. Y por último está el origen afroamericano. Y bueno, ellos mayormente tuvieron influencia en la comida, la música y en diversos tipos de danza. Entonces también está el propio del mestizaje local. Estos son todos los aportes originales locales e innovaciones, como esas ideas que nacieron de todas estas culturas, que son únicas. Y bueno, como grandes ejemplos de estos que son bastante resaltantes, tenemos el joropo, la arepa, las gaitas, la yaca y muchas otras culturas más que bueno, se pueden ver reflejados en las hamacas, en la ropa que usan, en los instrumentos como la maraca, el cuatro, o sea, las canciones, todas estas cosas que son parte de la cultura venezolana y que, bueno, tuvieron un origen de otras etnias, de otras culturas y que al final cuando llegan al país ocurre toda esta transculturación y todo este mestizaje y que da como origen a lo que conocemos hoy. Bueno, y aquí están las referencias bibliográficas y eso fue todo. Espero que les haya agradado la presentación.